argentino, ¿no? Y nuestra tarea está aquí, en el Congreso Nacional, con lo cual venimos a honrar justamente ese compromiso con nuestra tarea y entendemos que hoy es un día importante porque esta sesión estaba planificada ya desde hace 2 semanas, es cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y después se pueden especular de todas las maneras posibles, pero esa es la realidad, con lo cual el jefe de gabinete está cumpliendo ni más ni menos con su responsabilidad de venir a dar su informe aquí sobre todo lo que ha transcurrido en la gestión. Nosotros desde el Movimiento Popular Neuquino, desde Neuquén, hemos elevado consultas correspondientes, por ejemplo, a las hidroeléctricas y las concesiones correspondientes, también sobre lo que tiene que ver con el caso Libra. Creemos que hoy es una muy buena oportunidad para tener la voz oficial de lo que ha ocurrido en este sentido. También hemos hecho consultas sobre lo que es las obras de mitigación sobre el río Neuquén para poder prevenir que no ocurra el día de mañana algo parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió en Bahía Blanca. Para nosotros es muy importante tener la voz oficial de parte del Ejecutivo en ese sentido. La barrera sanitaria, que también ha sido otro de los temas que ha estado en discusión en nuestra provincia, en el Alto Valle, de Río Negro y Neuquén y también de la Patagonia. Y por otro lado, algo muy importante, queremos una fecha precisa de cuándo se va a inaugurar el puente de la Rinconada. Ya vimos en el informe preliminar que va a estar terminada a mediados del 2025. El puente de la Rinconada, para que ustedes tengan una idea, es lo que termina uniendo Neuquén, el resto del país con Junín de los Andes, San Martín de los Andes, también puede llegar a Villa Langostura, con lo cual para nosotros es sumamente importante, una obra que marca la desidia de la obra pública en el país. Es una obra que lleva más de 15 años de construcción, con lo cual que si este año se termina, tal cual lo dice el informe a mediados del 2025, va a ser una muy buena noticia para nuestra provincia. Gianca, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Bon y junto con Fredis y Braslaski, aquí el Diputado TV, para pensar en voz alta, agradeciendo su disposición. Mientras usted relataba la Argentina que quiere ser y no puede en diferentes momentos, sobre todo en este ejemplo que usted acaba de dar, 15 años, Dios mío. Yo digo, la relación del gobierno central con las provincias es ocasional, circunstancial y sin haber presupuestos. ¿Qué expectativas tiene en estas preguntas a las que usted formulará? Bueno, así como nosotros destacamos avances en la macroeconomía de la Argentina, hay cuestiones naturalmente que hemos sido críticos, pero críticos desde una vocación absolutamente constructiva, ¿no? Sería bueno que la Argentina tenga presupuesto, porque eso hace previsible justamente el futuro, ¿no? Por otro lado, celebramos, por ejemplo, el fin del cepo cambiario, también hemos celebrado cómo han mejorado algunos indicadores, pero también decimos que hay que trabajar ahora en lo que hace a la microeconomía para que el salario, o sea, el poder adquisitivo de la gente no pierda versus la góndola. Y en esa oposición constructiva tiene mucho que ver también el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, ¿no? Que a mí me ha tocado dar continuidad al mandato de él. Él fue electo diputado nacional en el 2021, a mí me toca asumir en el 2023, luego que él asume como gobernador de la provincia y mucho de lo que venimos trabajando lo hacemos en sintonía. Muy bien. Gracias por su compromiso, Gianca. La pantalla de Diputado TV para cuando usted quiera. Muchas gracias. No, Horacio, gracias a vos y buen día a la audiencia. Buen día. Gonzalo, seguimos en ruta. Seguimos en ruta. Pero veo en el ida y vuelta de ese tránsito que se están acercando. Pasan bastantes, 2 minutos en teoría faltan para que comience, son y 28 y 14:30 está previsto este tercer informe del jefe de gabinete Guillermo Francos ante el Congreso. Digo, cada uno tiene sus necesidades. Escuché con mucha atención lo que dijo Gianca. Una obra, sobre todo, no fundamental, digo, regional, porque así como nada más ni nada menos que es un puente. En lo productivo, en lo turístico, en una zona tan rica y tan importante como nuestra Patagonia, y ahora que ni hablar de los proyectos a venir, ¿por qué se fueron demorando? ¿Por qué se fueron siempre el gobierno central, el anterior, demorando? Bueno, te doy un pedacito si me votas tal cosa, te doy otro pedacito si me votas tal otra. Licita una obra por determinado precio, después los precios cambian, inflación, carterización del cemento, todo un circuito que termina que pasen estas cosas. Qué lástima, qué lástima. A veces pensaba, ¿qué nos pasa en la Argentina? Este tipo de cosas pasan en la Argentina. Un puente que le sirve a 3 provincias.
¿Cómo seguimos, queridos compañeros? Perfecto. ¿Todos los bloques tienen interés en preguntarle a este hombre? Sí, todos los bloques han enviado preguntas y han manifestado su interés y seguramente estarán en estas intervenciones que decíamos al principio del programa. Ese que siempre ha dado la cara, Franco. Sí, lo contábamos antes. Siempre ha dado la cara. Por cualquier episodio, siempre ha dado la cara. No tiene dificultades cuando se dicen en este gobierno o en el anterior que hay funcionarios que tienen una especie de... El hombre da la cara, dice lo que él está convencido. Bueno, es una de las personas que comunica de la casa, cosas de la Casa Rosada. Plenamente, ¿no? plenamente. Aparte del vocero, plenamente. Lo hacía como ministro del Interior y eso un poco le posibilita el pase a jefe de gabinete, ¿no? Además, por su tiene capacidad mucha articular. Tiene mucha gestión. Diálogo con los distintos sectores, diálogo con los gobernadores. Es el hombre político, más político, ¿no? Del gobierno. Todo es tan lejos y tan cerca. Cierro los ojos, en menos de 30 años, y lo veo a Francos en el Multimedio América. Hacía cosas, hacía hasta el noticiero del mediodía, incluso ahí estaba Radio América, Radio del Plata, Canal 2, Cablevisión. Hola, ¿qué tal? En el final, yo ya no estaba en el multimedio, pero comíamos en la esquina y a media cuadra con otros compañeros de técnica y periodística, y estaba Milei. Y estaba Rafael Bielsa, era el jefe de todos. El que fuera canciller y hombre de la CIGEN. Rafael era el jefe de todos. Era el jefe de todos, era el uno recontra uno, que se sentaba con el amigo Eduardo a proyectar y tenía este equipo, sobre todo Franco. Franco fue un hombre clave. Alguien ayer dijo, no sé si fue una entrevista que dio de Pablo, que para poder comprender incluso al presidente, que Milei trabaja o piensa como si el país fuera una empresa, es decir, la inmediatez, no del Estado, con todo lo que significa, bueno, este ejemplo, el Estado demorado, es decir, la estructura, su estructura de diseño gubernamental es un diseño de empresa, sobre todo en eficiencia, en esto, lo otro, como baja línea. Decía en una entrevista que tuvo hace 2 o 3 días que a veces empieza a trabajar a las 6 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Sí, digo, sí. Le pone... Bueno, ayer me contaron una historia personal del presidente. El presidente tiene un dolor muy importante en la espalda. Muy importante en la espalda hace muchos años. Y para ese dolor, sabemos todos, además de la kinesiología, se toman sedantes. Y necesita descansar muchas horas. Muchas horas porque el dolor, además de la kinesiología que le practican, necesita esos calmantes. No sé si vos lo viste incluso sentado en una entrevista, donde incluso se sienta casi en el borde de la silla o del sillón y en su caminar tiene un dolor importante en la espalda, hace mucho tiempo. Bueno, estamos ahí, vamos a tener una emisión en vivo y en directo. Habría que ver el tablero, ¿no? Si está después Gonza por ahí o si se hace un zoom a ver al tablero que está marcando. ¿Dónde estamos parados a esta hora, claro, no? ¿tenés la posibilidad? ¿Qué número se está logrando? Tienen que ser 129 en teoría para que haya quórum, aunque está este debate. Ahí está, ya lo vemos. Van entrando lentamente. Me ubican y ubicamos al telespectador en este abanico, A la derecha, ¿quién se sienta? Derecha de la pantalla, La Libertad Avanza. Bueno. En el centro, partidos provinciales e intermedios, Unión Cívica Radical también, que ahora ha quedado con menos miembros. Y a la izquierda, Unión por la Patria. Unión por la Patria. Pero se supone, la Propato dijo, vamos todo. No, por la gente que se vio pasando por detrás de las cámaras cuando estaba el móvil y todo. Un poco de todo. Hay mucha más gente, hay muchos parados. Sí, he visto de todos los sectores. Viste un poco de todo. Pero viene lenta, más allá de que ponerle que haya 50 porque no están sentados algunos. Está lejos todavía, me parece, por lo que se está viendo, que Unión por la Patria está esperando. ¿Sabe un detalle que estoy viendo? La mesa, que originalmente es la mesa de taquígrafos, o la mesa para interpelar, o la mesa para, en este caso, francos. Mesa riñón, que le dicen. Ahí está. Está en posición vertical, no, me equivoco. Es una media luna. Ahí está. Perpendicular a la silla del presidente, ¿no? Habitualmente está en paralelo.
Sí, está ubicado. ¿Dónde se senta? Ah, no, don Franco se va a sentar en ese escritorio. Sí. Don Franco se va a sentar en ese escritorio y le dan espacio visual con esos 3 taquígrafos, ¿eran? Taquígrafos sí, van creo que tandas de A3, se van alternando, Bueno, obviamente, ahí están. espacio. Ahí está. Saludos a los taquígrafos también que nos miran siempre. Les gusta su Mi conducción, saludo y Horacio. nuestro respeto. Pienso... Franco fue diputado. Franco fue diputado Por Cavallo. 1997-2001, cuando Cavallo, Por ministro de Domingo Economía Felipe. de Carlos Menem, se va del gobierno. Acción por la República. Acción por la República en 1997, Franco era uno de los principales laderos de Cavallo. Hombre de la UCD. Vi el otro día una foto en blanco y negro donde estaban Patricia Bullrich, gente de Buenos Aires, Gustavo Vélez y un Franco también, todos éramos más jóvenes. Claro. Franco también supo ser, antes del gobierno del señor Milei, nuestro representante en Washington del Banco Mundial. Claro, exactamente. Un hombre de Alberto. Sí. Hombre cercano y a, ¿cómo se llama? En el BID. En el No, BID. el Banco, En el BID. sí, en el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. Y muy amigo de, ¿cómo se llamaba el que fue embajador? Agüero, no, Argüello. Jorge Argüello, también otro. Es un peronismo también porteño. a la porteña, ¿no? Un peronismo a la porteña. Todos fueron concejales o legisladores, como Vélez, como Argüello. Sí, era todo un sector. Eduardo Valdés también. Eduardo Valdés, allí, de legisladores de un momento político. De un momento político. Y bueno, en la el peronismo carrera porteño hoy sí lo que había encuentra. ayudado bastante al desembarco de Néstor Kirchner en... ¿Quién? Este peronismo porteño fue uno de los que le dio plafón para el desembarco de Néstor Kirchner en Capital Federal y su instalación a nivel nacional. Sí. No me digas. Y con Alberto Fernández, ¿no? Con Alberto Fernández, Eso claro. no lo sabía. Sí. Mirá Sí. vos. Cuando otro eje era la provincia de Buenos Aires o el menemismo, digamos. Claro, porque todo lo va pariendo la alianza y en ese... Vamos a pensar en el principio, no hagamos foco en el final. Pero en el principio que estaba Chacho, estaba un grupo disidente del peronismo. Frente Chacho Grande. Álvarez y José Octavio Bordón. Bordón por Este de Mendoza, paso, ¿no? qué fórmula. La cantidad de votos que tiraron por la ventana. Uf. En su Estaba momento, los chicos Cafiero, Claro. estaba el que fue embajador en Vaticano, Nilda Garré. Nilda Garré, exacto, Nilda Garré, importante dentro de ese grupo de gente, claro, Nilda Garré. Que estaba originariamente con Bordón y después se quedan, si no me falla la memoria, en el... Qué bárbaro, ¿no? Porque Bordón era lo El menos repaso. parecido a Nilda Aníbal Garré, Ibarra. digo, en la historia de militancia, a eso me estoy refiriendo. ¿No? Sí, eso de Vienen de confluir otros en lados, lugares de otros No, pero lados. cuando Bordón aparece como una alternativa al menemismo, Claro. ahí muchos sectores se recuestan, ¿no? Secundario. Y le fue muy bien a Bordón, muy bien a Bordón. Bueno, y a sí. Chacho, naturalmente. Y después no sé qué pasó. ¿Por qué se quedó todo eso a mitad de camino? No sé por qué eso se quedó a mitad de camino. Hubo mucha decepción cuando Chacho Álvarez se va al gobierno. Claro, claro. Ahí como que El se otro día desinfla alguien se mucho. sacó una foto, vos nos estás viendo en todo el país. Hay un café bar que todavía guarda nostalgias de la década del 50, 60, que se llama Varela Varelita, en el barrio de Palermo, en una esquina importante hoy se llama Scalabrini Ortiz. Y a las mañanitas Era Canning. era Cani. En la década vino Perón, le dijeron, no, los ingleses, esto, lo otro, ponemos Scalabrini. Ponemos Scalabrini. Hay que leer Scalabrini, tiene una actualidad con los trenes y toda esa cosa, una actualidad. Bueno, viene tímida la mano, tímida. Sí. Tímida. Anda poquito. Era tímida. Algunos parados al lado de las bancas. Pero ¿es cierto también que muchos vienen a almorzar o algo parecido, no? No. Pero por lo pronto estamos a 23 minutos de las 3 de la tarde. Vamos a ver cuando se ¿Hay cumpla, tolerancia para esto o no? cuando se cumpla el tiempo reglamentario. ¿Cuánto es? Media hora. Media hora. media hora. ¿cuánto? Vamos a ver qué es lo que pasa con si hay quórum, todo va a estar bien. Y si no llega a haber quórum, si la sesión se hace igual, ¿no?
Bueno, Bueno, si por lo Unión pronto por la don Martínez tiene que Claro, estar. Si Unión Sí, por la escribió Patria eso, está ¿sí? diciendo no importa si es quórum o no, Unión por la Patria ya tiene que está, estar, es el claro. principal bloque que te está diciendo se puede hacer sin quórum. ¿Cuál será la primera pregunta? Me interesa saber cuál es la primera pregunta. La primera pregunta seguramente va a empezar por los bloques más chicos. ¿Y no son preguntas de interés nacional, te parece? No. Me parece que van a ir por el tema económico. Y sí. ¿Cómo anduvo hoy Salida del la mano? ¿Cómo anduvo hoy? ¿Todo más o menos Me quieto? parece más o menos igual que Pasa que los números de la inflación van para cualquier lado. Van para cualquier lado. Y en esto de tener plata en el bolsillo y consumo... Los números de la inflación y la inflación de alimentos, ¿no? Exactamente. Que fue muy grande el último mes. Muy grande, muy grande. Ni hablar de la tarifa de servicios. Ni hablar de la tarifa de servicios. Con salarios planchados, ¿no? Totalmente, ahora llaman anclados. Me hablan todo el día del dólar anclado, pero nadie me habla de los salarios anclados, que es lo único que está anclado, porque los precios, como decía el Lo que pasa, general, vemos mucho desfile, escalera y ascensor, ¿no? hay mucho desfile de especialistas, de economistas, no se escucha más. macroeconomistas, etcétera, ¿no? No se escucha Son más. muy atinados, pero en general tienen se pierde mucho la dimensión humana. Pero plenamente, un kilo de tomate vale 5 lucas. ¿De qué estamos En los hablando? análisis se pierde mucho la dimensión humana. Bueno, igual lo que vos decís. Bueno, de tarifa, ahí vamos al móvil. Vamos al móvil, querido Gonzalo. Todo tuyo. Bueno, Horacio, estamos aquí junto al diputado Pablo Carro de Unión por la Patria. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Porque, bueno, en principio se habla de cómo está la cuestión vinculada al quórum, pero también la cuestión es que si arranca, comenzará una serie de cuestionamientos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mira, la expectativa es que el jefe de gabinete de ministros venga, ¿no? Pusieron un día que era muy difícil, para una semana donde era difícil conseguir vuelos, muchos diputados y diputadas del interior no podían venir. Ayer el bloque del PRO pidió que se suspendiera esta reunión. Yo me temo que el oficialismo trabaja para que no haya quórum y entonces el jefe de gabinete no tenga que responder preguntas. Por lo tanto, me adelanto, aún si no lográramos quórum, nosotros vamos a estar esperando que Franco se siente a responder las preguntas que le hicimos, muchas de las cuales no respondió por escrito. Diputado Carro, buen día. Horacio Ombón, junto con Fredes y Braslaski. Una pregunta Horacio? tranquila. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta de Carro. A ver, ¿cuál es la pregunta de Carro? Mira, no, yo tengo muchas preguntas para Vamos con la hacer. primera. Unas están vinculadas al tema del Cristo estafa, que me las voy a guardar porque hemos decidido en el bloque reservar todas esas preguntas para la interpelación de la semana que viene. A mí me gustaría tener detalles sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom, qué es lo que ha hecho el ENACOM, qué es lo que ha hecho Defensa de la Competencia, cuál es la posición del gobierno respecto a este tema. Me parece que es un tema central. ¿Qué es lo que van a hacer con ARSAT? Me parece que también es un tema bien preocupante. Hicimos preguntas específicas para saber sobre la publicidad del gobierno de las empresas que son del gobierno, ¿no? Porque acá eliminaron la pauta publicitaria y desde allí nos quieren decir que no hay ningún periodista ni ningún medio que reciba pauta y nosotros sabemos que las empresas del Estado, YPF por ejemplo, sí reparte pauta. Queremos saber a quién y con qué montos. Esas son las preguntas que tenemos. Le agradezco. Gracias, Carro. Por lo menos estaremos la pregunta atentos. mía, ¿no? Sí, claro, No, un gustazo. naturalmente. Estaremos atentos. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, seguimos. Gracias a Carro. Y sigue Bien, Horacio. su Ahí está. itinerario. Seguimos contigo. Contanos, y en ida y vuelta, quién viste, qué dejaste de ver y cómo viene la mano. A ver. Dale. En principio te cuento, nosotros ya estamos ubicados aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, con el resto de los medios. Si miro a mis alrededores, Horacio, tengo 1, 2, la nuestra, 3, 4, 5 cámaras en total, con los colegas que ya empiezan a acomodar sus móviles, obviamente, porque si esto arranca o no arranca, respecto al quórum, la idea, obviamente, es informar sobre el caso. Recién veíamos en la pantalla 62 presentes hasta donde llegué a ver. Recordemos que se está cumpliendo casi 1 hora
desde la presencia de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, aquí en el Palacio, pero esto está programado para las 14:30. Es decir, tenemos que esperar hasta las 15 para ver si hay quórum o no. Ahí veíamos la pantalla, 72 o 75 era el número que veíamos de presentes en el recinto. Hay un cierto augurio de que parece estar el número, pero al mismo tiempo habrá que ver, Horacio, y analizar, y ahí en la mesa con Guido también, bueno, el número de Unión por la Patria que va a estar presente en el recinto, que no va a estar completo, que sabemos que es un número mayoritario, es la primera minoría, pero tiene muchos diputados, entonces habrá que ver en definitiva si entiendo que un poco más de la mitad del bloque estará presente, muchos de los legisladores que están fuera de Buenos Aires, esto hay que entenderlo también vinculado al fin de semana largo, la imposibilidad de conseguir vuelos fácilmente, y también aquí ya se empieza a ver un panorama, Horacio, de comienzo de sesión. Lo único que falta resolver es la cuestión de las bancas, el número, si habrá quórum o no, esos 129 mínimos que se necesitan para darle comienzo a esta sesión informativa, y si no, como dijo el diputado Carro, veremos cuál es la situación. Imaginémonos este panorama, Horacio, en conjunto y con Guido. Vamos a suponer que en 15 minutos no están los 129. Se sentará Guillermo Francos con el informe y seguramente muchos diputados estarán sentados esperando a que responda algunas preguntas de todas maneras. Bueno, habrá que ver también cómo se maneja esta hipotética situación en caso de que no haya quórum. Pero hasta ahora 88 presentes a falta de 15 minutos. Bueno, estaremos atentos, estamos atentos. Ahí veo que hay muchos igual de pie, ¿no es cierto, Leo? Parados al lado de las bancas, que deben ser unos 20, por lo menos, que están... Sí, los 100 pasan. O sea, los 100 pasan. Yo tengo fe, ¿eh? Que todo cambiará. Tengo fe. No, si uno mira ahí en el centro, los bloques que están en el medio. No me individualiza, recién lo veía Miguel Pichetto. Coalición Cívica, alrededor de Miguel Pichetto hay un número importante de diputados sentados. Lo vi, el amigo de los colectiveros. Claro. Si uno ve que hay esa densidad en el centro, debería reproducirse esa densidad a un lado y al otro del hemiciclo, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno. Sí, Unión por la Patria ahí tiene uno. Hay 70 diputados en la provincia 15, de Buenos Aires, ¿no? Mira, y Gonza todavía tiene más letra. Cambió el cassette. A ver, vamos. Mira qué buen plano ese, me gustó. Sí, Horacio, sí, estoy escuchándolos atentamente, viendo la pantalla, haciendo números, Horacio, porque esto también es matemático. Si aproximadamente tenemos una muy buena concurrencia del PRO y de la Libertad Avanza, que es lo que se espera, una muy buena concurrencia también del bloque de la Unión Cívica Radical, que me decían que las ausencias iban a ser muy pocas, ahí ya tenemos un número bastante fuerte, cercano, no vamos a decirlo exacto, pero a los 80, 90 diputados, los muchachos me pueden ayudar allí en la mesa, 80 vamos a redondear. Si de Unión por la Patria está la mitad por lo menos, ahí ya tenemos 45, 50 diputados más, tendríamos que hablar ya de un número muy cercano a los 129. En teoría, después tenemos que sumarle 3, entiendo, de la coalición cívica, los 5 de la izquierda, tenemos que contar entre 7, 8, 9 del bloque de Miguel Ángel Pichetto, y después, lógicamente, también de la rama que se desunió del bloque de la Unión Cívica Radical. Es decir, hay un número potable, por lo menos a la información que teníamos en la previa. Veremos esto cómo con qué forma se da a falta de 13 minutos, que recordemos es esa media hora que se contempla una vez que comienza a correr los minutos a partir de del horario exacto en el cual fue programada esta sesión, 14:30, más media hora, las 15. Para las 15, bueno, estamos cerca de que falten 12 minutos y por ahora ese número va lentamente subiendo. Bueno, ahí estamos, detalles de este informe de gestión de Guillermo Francos, Guillermo Francos, jefe de gabinete. ¿Se arma el gabinete con Milei? Poco, ¿no? Poco. ¿Recordás alguno que se haya reunido regularmente? Esa es la palabra, regularmente. Digo, don Carlos, don Néstor, doña Cristina. ¿Se reunían con el gabinete? ¿O son más ida y vuelta a cada una de su oficina? El kirchnerismo no hacía reuniones de gabinete. No hacía reuniones de gabinete. No, se manejaba radialmente. ¿Cómo? Radialmente. Sí, era uno a uno. Uno a uno, ¿no? One on one. Con los ministros. Ambos, el matrimonio, un Néstor y después Cristina. De hecho, era criticado el kirchnerismo por no hacer reuniones de gabinete. ¿Mauricio hacía reuniones? ¿También esta concepción empresarial los reunían?
Macri sí. Hacían diferentes lados, eso sí. Macri hacía reuniones de gabinete. Se iba a tal provincia, a tal ciudad. Lo hacía lo mismo también en la ciudad. Sergio Massa, cuando entró en 2008, que quiso darle una impronta de conferencias y de reuniones, empezó duró un ratito. apretando el acelerador, después empezó a ser un poco más espaciado. Juan Mansur creo que llegó a reunir un poco el gabinete. Mansur estuvo acá. Sí. Mansur fue jefe de gabinete. Estuvo dando informes. Quien fuera gobernador de Tucumán, estamos diciendo, ministro de Salud también. Agustín Rossi también estuvo. Agustín Rossi. No recuerdo tanto. Recuerdo nítidamente las exposiciones de Raúl, gran orador Raúl Rossi. Sí, y sí. Agustín Rossi tiene la ventaja de haber estado sentado en las bancas. Claro. Jefe de bancada. Como Francos también, digo, tienen esa gimnasia. Tienen entrenamiento, o gimnasia es la palabra. Y hay una consideración especial de los diputados para aquellos que estuvieron alguna vez sentados en el recinto. Alguna vez se lo hicieron notar en reuniones de comisiones, cuando vienen acá, salvo alguno que pueda haber dejado un mal recuerdo. Naturalmente. Pero la mayoría de los que fueron colegas tienen... y se los respeta con esa calidad. Se los respeta de ese trato. Han sido parte de la casa, ¿no? Claro. La casa. Sí. La casa. No, hay como una afinidad, ¿no? Sí. De haber tenido tratamiento también. Claro. El trato en los pasillos, las reuniones, las madrugadas de sesiones. Digo, códigos compartidos. Sí. ¿no? Muy bien. Eso ayuda. Sí. Códigos compartidos. Es como si vos tenés un invitado, un periodista, un colega, ¿no? Sí. En cualquier actividad. En cualquier actividad. En cualquier actividad. Así es. Un médico que vuelve al hospital y haya sido jefe de servicio, siempre se la ha recibido. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿ven algunos que no hayamos mencionado? Para mencionar. Si allá anda bastante pro, se está enfocando ahí. Mucho pro, ¿no? Sí, está bastante. Mucho pro. Completo, por lo menos en esa imagen. La izquierda está. La izquierda tendría que estar en la filita de arriba de todo allá. Pensar que Milei compartía la misma fila que con la izquierda. Sí, ¿no? estaba en banca. Cuando hablan banca de lágrimas contigua. de zurdo y todas esas cosas. Sí, se le preguntaba a Romina del Plan en su momento cómo eran los diálogos, qué pasaba. Y era un buen compañero de bancada. Sí, marcaba que en lo personal y en el trato, más allá de sus clarísimas diferencias. ¿Ustedes vieron qué día anunció el acuerdo? Se lo dijo a Fantino. ¿En qué deporte jugó el presidente? En fútbol. ¿Qué lugar en la cancha? Arquero. ¿En qué día anunció el acuerdo? El día del arquero. El día del arquero. Famoso el día del arquero. Bueno, sigamos. Estamos acá en Diputado TV con este informe de gestión. La gestión que tiene que ver con este año, estamos ya en abril. En teoría, y si fuera por la Constitución, que dice que tiene que venir una vez por mes, que ya decíamos anteriormente, nadie lo cumple. Será este año. Tendría que ser de este mes. Sí, ahora es de este trimestre. Supongamos la última vez que estuvo fue a principios de noviembre. Y hablará mucho, me imagino, sobre el acuerdo con el fondo. Mucha Pasa que económica. Los lugares recurrentes también de preguntas irán por cripto, por esto, lo otro. Quería saberlo, decía el diputado Carro, también que su temática quería saber esto de la compra de Telefónica por parte de Telecom. Algunos fundamentalmente... Y el multimedio que está atrás. El multimedio que está atrás y el grupo Clarín. Va a querer saber también la izquierda mucho del tema de los operativos de seguridad. Tal cual. Bueno, hoy nada más ni nada menos. Hoy hay un despliegue importante en la calle. No va a estar exento ese tema. Ahí la veo la diputada Lemoine. Vi mucho movimiento de chinos con la diputada Santillán. Vi una delegación muy importante de chinos y la veo como anfitriona en diferentes espacios del Congreso, naturalmente, con esa delegación china. Porque forma parte de la comisión del Grupo de Amistad de Argentina-China, entonces también desde ese lugar está haciendo un poco la guía de funcionarios chinos. Debe ser eso. Bueno, veo de pie, ahí se va a sentar el presidente de la Cámara. Ya tenemos audio ambiente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Pido por favor a los diputados presentes que vayan tomando asiento. Gracias.
Con la presencia de 131 diputados presentes, queda abierta la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Invito a la diputada nacional María Fernanda Araujo, por el Distrito de la Ciudad de Buenos Aires, a izar la bandera en el mástil del recinto mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. La Presidencia informa que obra en Secretaría la documentación correspondiente al Distrito de Buenos Aires, correspondiente a quien debe ocupar la vacante producida por la renuncia de la señora Mónica Schlotauer el 10 de abril del corriente año. Encontrándose en la antesala la señora diputada electa Vilma Ana Ripoll. Si hay asentimiento del cuerpo, se procederá a tomar juramento. Sírvanse a expresarse. Resulta afirmativo. Invito a la diputada electa por el Distrito Buenos Aires, Vilma Ripoll, a prestar juramento.
se invita a la honorable Cámara, diputados y al público presente a ponerse de pie. Muchas gracias. Vilma Ana Ripoll. Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Con el orgullo de ser enfermera, por todo el equipo de salud, por los 30.400 y mis compañeros del glorioso PST, por los jubilados heroicos en su lucha y por la resistencia del pueblo palestino, y también por el... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Continúe, por un diputado. gobierno de los trabajadores y el socialismo, sí,